A lo largo de toda la Biblia, la figura de la oveja mantiene una estrecha relación simbólica con el creyente, donde el pastor es el administrador agropecuario y ganadero del rebaño espiritual de Dios. La comparación puede parecer peyorativa. Comparar personas con animales no ha sido nunca la mejor etiqueta de cordialidad. Pero la intención de quienes escribieron en este sentido no era la de ofender el alto ego de los intelectuales, sino la de poner al creyente en una visión que pudiera comprender para así entender la naturaleza del puesto de Dios. Dios puso por analogía su posición por la de un pastor, de un administrador del rebaño de ovejas para que se pudiera comprender la naturaleza del sacerdocio. Más lejos aún, la figura de ovejas y cabras como parte integral de este sistema espiritual ha llevado a lo que hoy conocemos como la congregación. En el negocio de la ganadería, las ovejas y las cabras pueden criarse juntas en ciertas ocasiones, en otras no. Las ovejas y las cabras son parientes cercanos de la subfamilia de los caprinos o caprovinos, de la familia de los bóvidos, suborden de los rumiantes, orden de los artiodáctilos. Las cabras tienen un cerebro más desarrollado que el de las ovejas, son más robustas que las ovejas y tienen la cola más corta que las ovejas. La cabra tiene un mejor sentido del oído, de la vista y del olfato que la oveja. Asimismo, tiene un carácter más independiente, curioso y vivaz. Las ovejas son mansas y dóciles. No son animales que tengan los sentidos muy agudos. Son gregarios y necesitan vivir en grupos. Las ovejas son criadas con mucha más frecuencia que las cabras debido a su producción de lana. En el ámbito espiritual, la diferencia entre la oveja y la cabra es básicamente su obra y su comportamiento frente a Dios. Aparentemente el rebaño de Dios se compone de ovejas y cabras. Cristo hacía una comparativa entre ovejas y cabras en donde dejaría de manifiesto su preferencia por las ovejas frente a aquellas cabras que se iban en torno a su libertad y las condenaba por su omisión de actos. Palabras de Cristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?
Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La diferencia espiritual entre cabras y ovejas no es otra más que su relación con el gran pastor. Un creyente que estima la obra de piedad no dejaría de hacer la obra a los demás, evitando ser tropiezo para otros. Un creyente empeñado en su propio ego siempre trataría de satisfacer sus propias necesidades e intereses, y sería una carga para los demás, o incluso podría pecar siempre por omisión de actos buenos. Me parece, de manera muy particular, que un creyente que asiste a la iglesia es porque tiene interés en Dios, porque le gustan las cosas de Dios, porque busca un cambio en su vida, y no puede ser llamado cabra, cabrito, o no puede ser llamado rebelde, porque yo creo que los cabritos son los que no asisten a la iglesia, son los que siempre omiten la obra buena, los que buscan su propio beneficio. Las ovejas son los justos, y las cabras, lo dice claramente el 41, son malditos. Entonces es un exceso que un pastor quiera dividir la propia congregación a la cual está sometido y está dirigiendo, pues llamándoles a unos ovejas y a otros cabritos, porque ellos se extienden todavía sin ningún tipo de temor esta condena que no es para los cristianos. Esta condenación de los cabritos no es para los cristianos. La condenación de los cabritos es para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Un pastor que excomulga a una persona que se está congregando bajo el juicio de ser cabrito, está cometiendo un exceso que va a pagar a precio de sangre. No puede él tomar el juicio en su mano, porque la separación entre ovejas y cabras solamente le corresponde al Señor. Solamente Dios puede dictar trofeos y puede dictar castigos en contra del pueblo. El pastor no tiene esa facultad, no tiene la facultad de excomulgar a nadie, a menos que sea una situación muy delicada. En resumen, a nosotros nos toca hacer la obra piadosa que nos dejó el ejemplo de Cristo, evitando a toda costa permanecer sin hacer nada, porque eso es como una omisión de la obra de Dios. Hay que recordar también el pasaje de que la fe sin obras pues no tiene ninguna validez, y las obras sin fe tampoco. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, entre ser cabra o ser oveja.